Alirio ya levantó la mano por allí. Por favor, Diana, Giselle, John, Lady, Yasmith, por favor vayan levantando la mano para dar inicio a la sesión de la noche de hoy. Y yo primero pues voy a arrancar socializando lo que veníamos trabajando hace 8 días, ¿sí? Y luego ustedes empiezan a hacer el ejercicio con el régimen simple, ¿listo? El objetivo es que nosotros identifiquemos lo que yo les había indicado, como qué tanta carga impositiva tendría la empresa en un régimen ordinario y qué tanta carga impositiva tendría en un régimen simple, ¿sí? Así a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, bueno, hace 8 días, nos habíamos, ustedes se habían quedado, teníamos una duda, ¿cierto? Con relación al IVA descontable, ¿listo? Concepto. Entonces, ya les voy a indicar, yo la semana pasada descargué un concepto, la semana pasada, de la DIAN, donde habla del tema y aquí ya vamos teniendo una aproximación, ¿listo? Pero regálenme, creo que es este, debe ser este. Y lo vamos revisando de una vez, asociado pues ya que venía asociado al ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, resulta que existe una ambigüedad, ¿cierto? Con relación al IVA descontable. Eso no es nuevo, ¿sí? Eso no es nuevo, eso tampoco es viejo, ¿sí? Es decir, hay una ambigüedad. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla que no estoy compartiendo, pensé que les estaba compartiendo y no. Entonces resulta que a raíz de esa ambigüedad, pues recordemos y tengamos presente que nosotros pues podemos colocar de pronto algunos conceptos o algunas dudas o algunas inquietudes a la DIAN, a la administración. ¿Esto con qué objetivo? Pues con el objetivo que la administración pues nos resuelva esas dudas o esas inquietudes, ya que, o sea, esto se hace pues ya que hay alguna ambigüedad libre por ahí conceptual, ¿cierto? Como nosotros hemos venido hablando o como lo hemos venido trabajando, existen temas que nos toca a nosotros, pero muchas veces el tema contable es de bastante normatividad. Al hablar de bastante normatividad, pues eso nos lleva a lo legal, ¿sí? Porque es de bastante normatividad legal. Entonces nos lleva a lo legal. Bajo lo legal, pues también existen ambigüedades, ¿cierto? O por decirlo así, algunas veces existen vacíos u interpretaciones de la norma, ¿sí? Para uno puede ser esto, para otro puede ser esto, ¿sí? Pero finalmente, pues cuando nosotros tenemos dudas con relación a la norma impositiva, pues acudimos a la DIAN. Cuando nosotros tenemos duda con relación a algo procedimental o técnico, ¿a quién acudimos? Al Consejo Técnico de Contaduría, ¿cierto? Entonces, allí tenemos estas dos instancias. Cuando nosotros no creemos lo que nos dicen, ¿cierto? Porque pues muy seguramente muchas empresas o muchas páginas emiten conceptos, pero nosotros queremos es un concepto técnico y un concepto o de la DIAN o el Consejo Técnico de Contaduría, etcétera, etcétera. ¿Listo? Yo buscando para que quedara claro, ¿sí? Para que quedara claro, el IVA descontable, ¿sí? Que algunos decían, profe, pero es que en mi empresa pasa esto, profe, pero es que en mi empresa pasa esto, profe, pero es que en mi empresa pasa esto. Entonces es bueno que nosotros o ustedes junto conmigo pues investiguen para este caso obviamente yo me tomé la tarea para que teniendo en cuenta que surgieron varias preguntas, pues ya identificar un tema más puntual, ¿listo? Dentro de lo que yo encontré el concepto 15378 del 26 de mayo del 2015 de la DIAN. Lo voy a leer, pues ustedes lo están viendo, pero lo voy a leer para empezar a generar un contexto para que quede pues el tema más claro. Dice tema impuesto sobre la renta. ¿Por qué habla acá del impuesto sobre la renta? Porque recuerden que allí hablaba de los impuestos que yo me podía, un impuesto descontable de IVA era que yo me podía tomar como deducible de renta. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar. Descripciones, expensas deducibles, fuentes formales del estatuto tributario, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 107.
nos indica lo siguiente: de conformidad con el artículo 20 del decreto, y estoy citando el decreto 448 del año 2008, es función de la dirección de DIAN, absorber las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduanero o cambiario, en lo que compete a la entidad, ámbito dentro del cual será atendida su petición. O sea, lo que yo les indicaba, la DIAN, cuando hay ambigüedad o hay algún vacío en la interpretación de la norma, pues la DIAN nos dice, háganos la consulta. Nosotros, tarde, pero se la respondemos. ¿Listo? Con relación a esto, vuelvo a leer el texto. Estas son unas 6 hojas, pero nosotros nos vamos a puntualizar en algo bastante concreto. Dice, la consulta en el escrito de la referencia, si las bonificaciones reconocidas a través de terceros aliados a un contribuyente, con el objetivo de incentivar las ventas del servicio que ofrece a aumentar su productividad por tener relación directa con el objeto social de la compañía o de la empresa, pueden ser entendidas como empresas necesarias y deducidas en el impuesto de renta sobre la renta y dichos incentivos entregados en dinero o en especie. ¿Por qué está tocando este tema? Resulta que cuando nosotros hablamos de las deducciones, ¿sí? Estamos hablando de que sí, o sea, obviamente la DIAN y la norma me da un espacio para que yo me pueda tomar ciertas deducciones. La característica de esa deducción es que tengan relación de causabilidad, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de relación de causabilidad es que tenga que ver, que lo veníamos hablando desde hace 8 días, que tenga que ver con el objeto social de la compañía, ¿sí? Entonces ya vamos continuando, por eso se genera este contexto, o sea, dice que hay una bonificación que se le paga a los trabajadores y que va asociada, pues, a lo que desarrolla la compañía, ¿listo? Continúo. La consulta se formula en un supuesto de una empresa que presta servicios de rastreo satelital vehicular a través de los dispositivos instalados en los vehículos que una vez son comercializados por intermedio de concesionarios aliados estratégicos que cuentan con un equipo de vendedores de vehículos a quienes se considera conveniente reconocer los incentivos económicos como bonificaciones de las ventas del servicio de rastreo satelital, ¿sí? Acá básicamente la pregunta es puntual. ¿Y qué quiere decir? Que si esa bonificación que ellos dan se la pueden tomar como deducible o no. Ya lo vamos a ver pues más adelante. Al respecto, este despacho se permite las siguientes consideraciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Estatuto Tributario, la renta líquida gravable está constituida por la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año periodo gravable que sean susceptibles a producir un incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción y no hayan sido expresamente exceptuados. De los ingresos se restan las devoluciones, rebajas, descuentos, con lo que se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos, acá básicamente nos está hablando de la depuración del estado de resultados, ¿listo? O de la depuración en renta, que básicamente pues se supondría que debería ser la misma. Pero obviamente no es la misma, ¿cierto? Porque yo cuando hago mi estado de resultados, a mí me da, yo tengo que hacer una provisión en renta. Y muchas veces esa provisión en renta que hago es mayor o es menor a lo que yo pago de claro para esa vigencia. ¿Listo? Por lo siguiente. Cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con los cuales se obtiene la renta bruta, y de renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida, salvo las excepciones legales de la renta líquida. La renta líquida es renta agravable y a ella se aplican las tarifas señaladas así. Estamos hablando de una depuración de renta. El artículo 29 del Estatuto Tributario, una vez señala el valor de los pagos o abonos en especie son constitutivos de ingreso, como se plantea en el caso consultado, se determina el valor comercial de las especies, en el momento de la entrega. Conforme, lo voy a revisar todo, pero donde yo quiero puntualizar es allí, ya les digo en dónde. Conforme con lo mencionado, a las mencionadas disposiciones correspondiente el beneficio e ingreso recibido como dinero o especie, efectuar la depuración respectiva, establecer si el mismo se encuentra o no grabado. De parte para efecto de establecer la procedencia de la devolución de las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el cual se desarrolla la actividad productora de renta, se requieren que éstas observen en los presupuestos la relación de causalidad con las actividades productoras de renta. Esto es súper importante acá. Ojo, se requiere que éstas observen los presupuestos de relación de causabilidad con las actividades productoras de renta necesaria para la proporcionalidad
de acuerdo con la actividad económica, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Aquí pues vamos a revisar otros temas que acá dice: el Honorable Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre las condiciones para un gasto sea deducible. ¿Y por qué hablamos de deducible? Por lo que vimos en la clase anterior de la norma. La norma me decía, o sea, yo me lo puedo tomar si es un gasto deducible, ¿sí? Y para que sea deducible tiene que tener relación de causabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos hablando de la relación de causabilidad. Y el otro ítem es que dentro de mi actividad productora, pues yo tenga que pagar esos IVA. Estamos hablando del IVA descontable. Si alguien va teniendo alguna dudita, pues me va contando y si hay el caso la revisamos de una vez o si no más adelante. El Honorable Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre las condiciones para que un gasto sea deducible. Una de ellas es a través de la sentencia 1848 del 21 de noviembre del 2012, la Sala del Contencioso Administrativo, sesión cuarta de la señora Carmen de Rodríguez, en lo que previa transcripción del artículo 107 del Estatuto Tributario manifestó: según la disposición legal, son presupuestos esenciales para que los gastos sean deducibles que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sean necesarios y que sean proporcionales. Y acá viene lo más importante. Se entiende por relación de causalidad el nexo que existe entre el gasto y la renta obtenida. Es decir, que no es posible producir la renta si no se incurre en el gasto. Por su parte, la necesidad implica que el gasto interviene de manera directa o indirecta en la obtención efectiva de la renta, o sea, que ayuda a producirla en la oposición del gasto meramente útil o convertible, y la proporcionalidad indica que el gasto debe ser razonable. Esto es la relación que existe entre la magnitud del gasto y el beneficio que se pueda generar en el mismo. O sea, la magnitud del gasto. O sea, ¿aquí qué quiere decir con la magnitud del gasto? Pues que si ese gasto se afecta, debe ser, para que yo me la pueda deducir, también acá habla de un tema de la proporcionalidad. Es decir, ese gasto que tanto incide, si yo lo hago o no, para que se genere la renta de producción, es decir, se genere el ingreso. ¿Listo? Dice, las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generen de, voy continuando acá con la hoja, de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables, aunque no sean permanentes, sino esporádicos. Como lo exige la norma, lo esencial es que el gasto sea normalmente acostumbrado en la actividad, lo que excluye que se trate el gasto simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos o meramente útiles o convenientes. Por otro lado, la proporcionalidad de las expensas, es decir, la magnitud que aquella representa dentro del total de la renta bruta, utilidad bruta, deberá medirse y analizarse, cada caso de conformidad con la actividad lucrativa que se lleva a cabo, conforme con la costumbre comercial para este sector, de manera que la rigidez normativa se dará ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también pueden cumplir. ¿Listo? Ya vamos a llegar pues a algunas definiciones para que quede más claro el tema. En relación con el mismo tema, este despacho ha fijado a su disposición en diferentes ocasiones ellas el oficio 040-931 del 11 de julio del 2014, en el cual puede constituir doctrina vigente en materia se transcribe a continuación en algunas partes pertinentes. Es decir, la DIAN ya había sacado unos conceptos anteriores, ¿listo? Y esto los trae a colisión como para reforzar lo que la respuesta que está dando. Dice así: para efectos de la deducibilidad de los gastos y costos como expensas necesarias, para acudirse a verificar que dichos gastos o costos cumplan con los requisitos consagrados en el artículo 107 del Estatuto Tributario, esta verificación es de carácter objetiva y con criterio comercial. Ya les explico. Es decir, cuando habla que es objetiva y con criterio comercial, ¿sí? Entonces yo podré decir,
si yo voy a auditar una compañía, yo como auditor de la DIAN o como fiscalizador de la DIAN, ¿sí? Puede ser que desde mi punto de vista, digamos que la compañía ABC, que se dedica a la comercialización, paga unos honorarios para unos planos de un arquitecto, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir, o sea, vamos generando unos conceptos y yo quiero que ustedes me vayan contando. Digamos que eso es lo que se dedica a hacer mi compañía, se dedica a la compra y venta de computadores. Pero resulta que la empresa tiene a futuro expandirse, ¿sí? Y quiere comprar un terreno a futuro, entonces llega y contrata un arquitecto para que le genere unos planos, ¿sí? O más bien, contrata una empresa para que le genere unos planos. Ustedes en ese contexto creen que tiene relación de causabilidad con la actividad productora de renta. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero Yo que vayan creería que no, opinando. profe. Profe, Listo. no le entendí bien. Bueno, Yasmin. Entonces, digamos, de acuerdo al contexto que hemos venido trabajando, mi compañía ABC se dedica pues a la comercialización de sillas, etcétera, ¿sí? Pero yo dentro de la compañía yo dije, yo como gerente, yo dije, oiga, yo quiero hacer una expansión a futuro, entonces voy a encontrar una empresa que me genere unos planos a ver si los ejecuto o no, ¿sí? ¿Ustedes creen que ese gasto con esa empresa que me cobró un IVA por unos honorarios, yo me los podría tomar como deducibles teniendo en cuenta para el criterio de cada uno de ustedes si tiene relación de causabilidad o no? Entonces, ¿qué opinan? Profe, pues Pues, si los planos son para de pronto expandir la empresa, sí, pero si es para algo propio aparte de la empresa, no, no tendría relación de causabilidad. Listo, muy bien, Johan. Vamos a ver, o sea, muy bien, gracias por el profe, aporte. Listo, Giselle. Profe, pues yo consideraría que sí serían deducibles porque nosotros estamos contratando un servicio para generar una bodega, digamos, como para guardar mercancía, o sea, para expandir la misma empresa. Entonces yo sí lo tomaría como descontable, profe. Bueno, muy bien. Acá, eso es lo que Yo yo quiero, creería, pues, profe, yo escucharlos. creería que no, Listo, Alirio. porque supuestamente lo que hemos ya visto y lo que usted nos sí, está mencionando en este concepto debe ser directamente proporcional ¿qué? A la renta, a la, produ- a a la la actividad producción. A la productora de actividad renta. económica de la empresa. Sí, eso. Entonces no se puede, profe. Bueno, a mí me gusta que opinen. O sea, puede ser que no haya respuesta buena o no haya respuesta mala. ¿Por qué? Eso es como cuando alguien dice, bueno, yo quiero registrar una propiedad planta de equipo que compré, ¿en dónde la contabilizo? Pues depende para qué la vaya a utilizar, depende. Lo mismo pasa acá. Entonces, por ejemplo, en ese escenario que yo lo digo tan cerrado, yo dije, no se sabe si se vaya a ampliar, si no se vaya a ampliar o no, ¿sí? Entonces, ojo, dice también la proporcionalidad que el gasto tiene que ir directamente asociado al ingreso. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo hice ese gasto este año, pero yo este año no construí ni nada de eso, o sea, no pasó nada. En el siguiente año yo empecé la obra, voy a poner un ejemplo, pero llegó la DIAN en enero del año 2022 y me dijo, venga, señor contribuyente, lo que pasa es que usted tenía que presentar renta cuatrimestral y en esa renta usted pasó estos honorarios deducibles. Yo quiero que me muestre, pues, bueno, ni siquiera que me muestre, vamos a revisar su facturación electrónica y, bueno, es por estos servicios. Y si usted se dedica a esto, ¿por qué lo ejecutó así? No, porque eso va asociado pues a lo que yo me dedico a hacer. ¿Cómo así usted se dedica a hacer planos? No, 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 es que usted no me entiende, señor fiscalizador. Entonces, lo que pasa es que yo me lo tomé porque es que yo pienso expandirme. Bueno, ¿ya se expandió? No. ¿Y lo hizo el año pasado? No. Entonces, muy seguramente, vean, yo no estoy diciendo, ¿sí? Muy seguramente el fiscalizador me va a decir eso. Pero si llega en junio, por ejemplo, y yo arranqué una obra en abril, yo le dije, no, es que yo me estoy expandiendo y vea, este es el punto que yo voy a colocar, ¿sí? Y ya ese punto que yo coloqué me está rentando un ingreso y es considerable, o sea, el ingreso obviamente me ha aumentado de lo que yo tenía en el punto A, de lo que yo tenía en el punto B, ¿sí? Vean que acá, básicamente, pues sí podría haber en cada caso pues como una respuesta concreta y cerrada, pero pues cada caso y cada persona pues es diferente y también obviamente depende del fiscalizador, ¿sí?
el fiscal puede decir, bueno, a mí no me parece, si quiere, pues yo le voy a colocar acá una observación, tiene que corregir esa declaración del IVA, y si usted se tomó saldos a favor, pues tiene que corregirlos, ¿sí? Eso es lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, voy a continuar. Entonces, o sea, puede pasar que sí, puede pasar que el auditor sea un man muy chévere, el fiscalizador, y diga, eso yo, o sea, no me interesa, yo quiero revisar otras cosas, entonces eso lo vamos a dejar ahí en el aire. Claro que cuando sucede esto, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar muy bien mis riesgos. Por ejemplo, yo les cuento, el año pasado, pues sucedió que se generaron pues las devoluciones rápidas con unos de los decretos que salieron por la emergencia económica. Entonces, en 15 días la DIAN le da respuesta, que antes se demoraba 3 meses en darle respuesta. 3 meses eran 90 días hábiles, o sea, eso se convertía casi en 5 meses. La DIAN dijo, por el tema de la emergencia económica le vamos a devolver la plata a la gente si tienen devoluciones, o sea, a las personas naturales y a las personas jurídicas. Entonces, ¿qué indicó la DIAN? Dijo, si tienen devoluciones por renta en personas naturales, 15 días. Si tienen devoluciones en renta en personas jurídicas, 15 días. Entonces, bueno, llegaron algunas personas, oiga, venga, Miguel, colabórenos con el tema. Yo les monté la devolución, ¿sí? Y de 3 salieron 2, una no salió porque el contador, y vean lo cuidadoso que uno debe ser. En una declaración tal vez el contador, voy a poner un ejemplo, las retenciones en la fuente a cargo eran de, vamos a ver cómo está el de acá, voy a poner un ejemplo, de 1.789.000 y él colocó 1.899.000, es decir, se equivocó en la digitación. O sea, yo asumo que fue así, que fue un error de digitación y quedó la declaración así. Resulta que cuando fuimos a pedir, no era al revés, era la retención en la fuente daba, sí, no mentiras, era así como yo digo, era 7 y él colocó 8, ¿sí? Entonces, esos eran 10.000 pesos de diferencia y eso afectaba pues el saldo total a pedir como devolución. Es decir, yo no le puedo decir a la DIAN, venga, lo que pasa es que, o sea, ahí en el sistema aparece que en saldos a favor yo tengo 1.000.000, voy a poner un ejemplo de 100.000 pesos, 1.800.000, pero en realidad son 1.700.000, devuelvo 1.700.000, no, o sea, yo voy a pedir ese, o sea, ni siquiera yo puedo digitar el valor, sino que ya la DIAN, de acuerdo, lo trae automáticamente. ¿A qué quiero llegar? Que por ese error no se devolvió. Resulta que llegó una empresa y dijo, Miguel, lo que pasa es que podemos hacer lo mismo. Yo le dije, sí, claro, con el IVA y con renta se puede hacer lo mismo. Y la dueña de la empresa me dijo, bueno, Miguel, ¿y qué posibilidad hay que a mí me auditen? Yo, pues, o sea, la posibilidad que la DIAN me requiera para una fiscalización, pues es en cualquier momento lo puede hacer, porque pues es la DIAN, ¿sí? Pero muy seguramente en las empresas, y también lo hacen las personas naturales, le dice, venga, yo le devuelvo la plata, pero después lo fiscalizo, pero le voy a devolver la plata, pero después lo fiscalizo. ¿Qué pasa? Que cuando la DIAN me devuelve la plata, pues la sanción, o sea, yo tengo, aparte de las correcciones, o sea, si él me fiscaliza y me encuentra algo mal, pues obviamente yo tengo que ajustar algunas declaraciones. Adicional de las sanciones de las correcciones que yo debo hacer, pues él me cobra un 20% por la plata que me devolvió. Y además me toca devolverle la plata que me devolvió, porque hay unos errores. Entonces, ahí viene el tema de lo que venimos hablando. O sea, el contador, o sea, muy seguramente, y eso lo hablaba yo con un compañero, sobre todo en las empresas familiares, en las empresas familiares sucede mucho que el dueño de la compañía quiere plata toda hora y llega con la factura del parqueadero, llega con la factura del tinto, llega con la factura de la compra del colchón, llega con la factura del mercado, llega con la factura de la comida del perro, etcétera, etcétera. Y eso es así, o sea, eso es una realidad. Entonces, quiero que sea deducible, quiero que sea deducible, quiero que sea deducible, quiero pagar más impuestos, quiero pagar más impuestos. Entonces, allí viene pues la asesoría que uno le da. Uno le dice, bueno, pues si quiere todo, puede ser deducible. O sea, yo lo registro, pero tenemos un riesgo que es bastante alto. Primero, que estamos haciendo las cosas mal porque la norma es clara. Segundo, nos pueden auditar. Pues si nos auditan, pues hay sanciones, ¿sí? Y usted pues debe estar presto pues a reconocerlas. O sea, yo le cuento el escenario, ¿sí? O sea, si quiere yo lo hago, ¿sí? Pero tenga en cuenta que existen estas sanciones. Tenga en cuenta que usted dirá,
Entonces, eso es lo que normalmente pues hace uno asesora al cliente, ¿sí? Entonces, allá que yo quería llegar. Muy seguramente hay empresas donde dicen, todo iba descontable, todo iba descontable, todo iba descontable, no me interesa, todo iba descontable, pidan factura, la gasolina del carro, la gasolina del carro del dueño, la comida, los almuerzos, absolutamente todo, los arrendamientos de los dueños, porque así pasa. Pero pues yo debo ser bastante objetivo y debo ser muy claro con mi cliente. Yo debo decirle, vea, muy seguramente hay algunas cosas que usted no ha hecho bien, entonces pues no nos conviene pedir una devolución y simplemente, y uno tiene que salvarse de eso, dejándole claro al cliente, decirle, vea, muy seguramente si nos llegan a auditar, pues no me va a echar la culpa a mí, vea, yo hoy le digo que las cosas no se manejan así, o lo otro que uno puede hacer pues es irse a la empresa, ¿sí? Pero pues ya uno revisa, ¿listo? Bueno, entonces vamos continuando con el Profe, texto. una pregunta. Claro que sí. Y digamos, bueno, lo que no lleva IVA descontable, ¿eso se llevaría como un mayor valor? Sí, O cómo se causaría eso, profe? exactamente. Eso se lleva como un mayor valor del gasto y en la exógena uno lo reporta como mayor valor del gasto no deducible. Ah, ok, profe, ¿Listo? gracias. Listo. Ahí ya, por ejemplo, si tienen retenciones Profe, de IVA o algo así, pues ya se toma igual la base del IVA. Sí, señor. profe, yo tengo una pregunta, pues usted dice que todo toca ya lo deducible. Pues digamos, yo trabajo en una empresa que es una multinacional y pues digamos, pues yo llevo ya como 5 años y pues he estado haciendo las devoluciones de IVA desde el Ujú. 2015 más o menos. Sí. Y ahí pues nosotros en las causaciones todo llevamos normal, IVA descontable normal. Y pues últimamente, como desde hace 2 años para acá, todos los periodos ha estado dando saldo a favor. Sí. Sí, pues hemos estado trabajando en las devoluciones. Ujú. Pero hasta el momento, profe, digamos, cuando se han radicado y la IAN pues nos las han pagado, y son más o menos de 500 600 millones y todo se ha llevado al descontable, pues digamos, hasta el momento la IAN no ha dejado, No los o ha sea, requerido. sí, pues digamos que como cada evolución tienen firme 2 años, ¿no? Ujú. Entonces, pues hasta el momento no ha pedido nada y desde el 2015 que yo sepa la hemos estado haciendo así. Bueno, ¿Sí me allí, hago? sí, allí eso es como todo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo diría, si yo trabajara en la yo diría, uy, este es un cliente tentativo porque está pidiendo una devolución por un alto valor, entonces los vamos a requerir, ¿sí? Pero pues finalmente el tema de la fiscalización, eso es como cuando usted se encuentra por la calle y se encuentra plata, ¿sí? Que le suceda a usted muy constantemente, no le sucede, le puede pasar una vez. Por ejemplo, hay empresas muy pequeñas que sí las requieren y sí las han auditado y sí inclusive hasta las han embargado. Entonces eso es tema como de un poco de suerte, pero pues siempre si la empresa o si la compañía sabe que ha hecho pues las cosas bien, pues no tiene por qué temer, ¿sí? Entonces yo digo, no, yo he hecho las cosas bien, no tengo problema, entonces pues no voy a tener ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Pero pues está como la ventana abierta de que nos auditen, ¿sí? Y vean, lo que yo les digo, tiene que tener relación de causabilidad, ¿sí? Por ejemplo, en la multinacional que trabaja César, pues sí, ¿a qué se dedica la multinacional, César? Ella fabrica empaques para flores, esas Ujú. bolsitas que donde envuelven las flores. Sí. Y Sí. usted, y usted, por ejemplo, ¿qué IVA ha encontrado que usted dice, oiga, esto se toman hasta esto de IVA? Por ejemplo. No, pues, o sea, digamos las cosas, no, todo, las cafeterías, los honorarios, los parqueaderos si llevan IVA, todo, como todo se pide soporte, todo va Exacto. con Por ejemplo, soporte. por ejemplo, yo diría, ¿qué relación de causabilidad tienen unos pagos de unos parqueaderos? Digamos, digamos, por ejemplo, un mensajero va a radicar una incapacidad, ¿sí me entiende? A Ujú. Famisanar, y a él le generan un parqueadero con IVA, y yo registro el IVA, y esa incapacidad es de un empleado, que un empleado, pues, ¿sí me entiende? Va en la Sí. operación, pues yo no le veo mucha razonabilidad. Exactamente, porque es una incapacidad, ¿cierto? O sea, Es y que es ese, tan curioso porque, digamos, con todo eso que hay, o sea, hay tantos revisores que pues, la empresa tiene, que auditores, que tanto, y la verdad, pues lo que usted me dice ahorita, pues como que dice, venga, ¿será que sí estamos haciendo bien o no? exacto, vean. Vean, por ejemplo, uno se puede encontrar
acá el tema también lo que yo les venía diciendo es de interpretación, ¿sí? Es de interpretación. Muy seguramente alguien puede decir, o lo que decía César, los auditores y todo, pues pueden decir, no, tómese todo, no importa, pero el concepto que emite la DIAN, pues es claro, tiene que tener relación de causabilidad y proporcionalidad con relación a la actividad económica, ¿sí? Pues, Una pregunta, sí, señor. o más bien un ejemplo, digamos en relación al, digamos, la empresa en relación a la venta de sus productos, tiene, no sé, como una publicidad o propaganda y en ella van almuerzos y demás cosas. Y todas estas cosas que se compran, almuerzos y demás, tienen IVA. En ese caso, ¿cómo se le tendría que dar manejo si inicialmente todo este tema es como en relación a la venta de los productos? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí sí, hay cosas que obviamente pues el fiscalizador de la DIAN pues va a hacer esas preguntas. Ya vendría cómo se responde una justificación de estas, ¿sí? Por ejemplo, si el auditor de la DIAN me dice, yo le digo, en este parqueadero que es, no, lo que pasa es que esa persona se fue a radicar a una incapacidad, yo le digo, no, pues esto no tiene relación de causabilidad, yo se lo elimino. Pero, por ejemplo, con el caso que estaba colocando Johan, que decía, por ejemplo, unos almuerzos en un evento, yo digo, no, es que eso es un evento masivo, allí vamos nosotros lo hacemos cada año, nosotros conseguimos clientes, ¿sí? Esos clientes nos significan un 40% del ingreso. Yo digo, pues claro que tiene relación de causabilidad, ¿sí? Porque va asociado a la actividad que me genera el ingreso. Yo diría, o sea, en un escenario así, ¿no? Si se justificara así. Profe, ¿y ellos cómo confirman eso? Digamos el tema de los parqueaderos, porque digamos en mi empresa también se maneja mucho el parqueadero, pero digamos lo que le pasa al otro chico A con la César, empresa, digamos sí. a César. Entonces, sí hay parqueaderos que sí, digamos, yo sí considero justificables, bueno, porque nosotros somos de mensajería y pues obviamente pues sí requieren un parqueadero. Pero digamos, hay muchas cosas donde sí pasan cosas así, digamos de, ay, vaya y compre no sé qué para la gerencia y van y pagan el parqueadero y eso. Pero Compre los digamos, si a mí me almuerzos. llega exacto, compre los almuerzos. Y a mí me llega la DIAN y yo le digo, no, lo que pasó fue que este parqueadero fue porque fueron a hacer X vuelta, X vuelta, X vuelta. Ahí ellos cómo lo confirman. Digamos, si fue No, a comprar los almuerzos, pero yo le digo que fue a, no sé, que es que ahí cerquita a la vuelta queda una notaría y pues con el auditor, o sea, ese no es, vean, la DIAN ha evolucionado, ¿sí? Porque eso sí hay que reconocerlo. Con el tema de la facturación electrónica ha evolucionado. Desde hace tal vez algunos 7 años acá la DIAN ha evolucionado bastante, eso uno no lo puede negar, y ahorita que viene la nómina electrónica, pues también. Pero Profe, pues, dime, Yasmin. ahorita también toca enviar a la DIAN, digamos, a partir de julio, creo, también todas las cuentas de cobro también de honorarios y eso también van a ser electrónicas, los documentos equivalentes y eso. Sí, también. Entonces va a haber más Entonces, control. ahí, exacto, porque hasta los recibos de caja, todo lo de las vueltas del personal, toca todo enviarlo a la DIAN para que sea, o sea, como que ellos son los que aprueban si es un costo o gasto deducible. Exactamente. Entonces, bueno, muy bien, Yasmin, y yo quiero llegar a otro punto. No sé si ustedes recuerdan, que es allá donde quiero llegar para darle respuesta también a Giselle. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado o el antepasado, la DIAN sacó una noticia que iba a sacar la declaración de renta sugerida. ¿Recuerdan? Entonces todo el mundo dijo, o sea, hubo varios colegas que dijeron, no puede ser, se nos acabó el trabajo, yo no sé si recuerdan que salió esa noticia. Sí, sí, y de hecho la sacan, de hecho no, ellos la profe. ponen, de hecho ellos lo hacen, pero pues uno va y mira esas declaraciones y dice, uy, no, ¿cómo se le ocurre que el cliente va a pagar todo esto? O sea, ellos Exacto. la sugieren. Pónganle cuidado Claro. y al punto que yo quiero llegar. Resulta que la DIAN dentro de sus sistemas dijo, yo voy a sacar la declaración sugerida. Y de hecho uno entra a liquidar la declaración de los clientes y ellos tienen desde el año pasado, el antepasado, una declaración sugerida. ¿Qué es lo que pasa? Que la DIAN aún no sabe, ¿sí? O no lo tienen cruzado, si usted tiene hijos, para saber cuánto se toma de dependientes, para saber cuánto paga por ellos, que si usted paga pensiones voluntarias, que si usted paga prepagada. La DIAN no lo sabe.
Entonces, en la declaración sugerida, pues le va a salir sin costos y deducciones, entonces le va a salir un valor bastante alto. Entonces, de igual forma, pues si usted quiere pagar menos y tomarse esos beneficios, pues usted lo registra. ¿A qué quiero llegar? Que dentro de toda la tecnología que tiene la DIAN, pues le hace falta eso, ¿sí? Hay algunos datos que se le escapan y la DIAN pues no tiene cómo, entonces por eso manda a sus fiscalizadores o a su parte humana o a su talento humano. Entonces allí es cuando ¿quién decide si por ejemplo ese parqueadero es deducible o no? Pues el fiscalizador, dependiendo de lo que estemos hablando acá. Eso es como cuando uno tiene una auditoría de certificación, de un ente de certificación. Entonces el auditor empieza a preguntarle, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace así? ¿Sí? Ya sí puede ser que yo lo que hago lo hago muy bien, pero aparentemente para el auditor no. Entonces el auditor me colocará un hallazgo, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Y eso es lo otro, que lo que pasa es que yo me imagino que, o sea, eh, antes, las personas que emitían pues los parqueaderos emitían era el ticket, ¿sí? El ticket o la factura post, para ser totalmente claro. Resulta que ahorita pues si yo voy a cobrar ese parqueadero yo le tengo que decir, no, ese ticket no me sirve, envíeme la factura electrónica. Entonces ya ahí empieza a haber un control pues más contundente con lo que yo me dedico a hacer, ¿sí? Entonces en algún momento la DIAN no puede decir desde la dirección, no, vea, esto no se lo va a tomar como costo, primero le hace la fiscalización y después de la fiscalización le dice, esto no, esto no, esto no, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Por eso vean, muchas veces algunos dicen, profe, pero lo manejamos así. Profe, pero con otro profe que yo vi eso se manejaba así. Profe, pero yo lo trabajaba así. Profe. Más sin embargo, vean la norma, o sea, la norma no miente, dice relación de causabilidad y esa relación de causabilidad tiene que ser proporcional con el ingreso, ¿listo? Entonces yo digo, ¿qué tanto significa ese gasto con relación al ingreso? ¿Listo? Entonces, bueno, me parece interesante el tema que estamos tocando y que pues nos interesa a todos, así pues los que no estemos trabajando o los que no estén trabajando en temas contables, pues van aprendiendo un poquito de lo que pasa en la vida real versus la norma, ¿sí? Y sería interesante si de pronto de acá dentro de 8 días alguno dice, profe, encontré este otro concepto que dice esto, profe, encontré este otro concepto, bienvenido, ¿listo? Entonces voy a continuar para llegar a algunas conclusiones más, ¿listo? Continuamos. Y vamos acá en el tercero para efectos deducibles. Bueno, esto ya lo vimos. Y acá viene lo que un poquito en este concepto del numeral 3, que era lo que Giselle nos preguntaba. Voy a repetirlo de nuevo. Para efectos de la deducción de los gastos y costos como expensas necesarias para acudirse a verificar de dichos gastos o costos que cumplan con los requisitos consagrados en el artículo 7, esta verificación es de carácter objetiva, ¿sí? Y con criterio comercial. O sea, él no me está dando ninguna técnica aritmética para saber si sí o no. Es objetiva. Cuando hablamos de que algo es objetivo, pues puede quedar a criterio de cada una de las personas y a criterio comercial, ¿sí? Entonces ya vendrá como yo lo sustente ante una respectiva revisión ante la DIAN. Sería bueno y sería interesante, por ejemplo, si ustedes pueden hacer la tarea, ¿sí? Por ejemplo, los casos de Giselle y de César, donde se toman todo como IVA descontable, sería interesante que le preguntaran al contador o al editor, venga, es que yo quiero saber si este man está hablando paja o no. Lo que pasa es que este man dice que el IVA descontable va asociado a la relación de causabilidad. La relación de causabilidad, pues según lo que el tipo nos dijo, indica esto, esto y esto. En ese orden de ideas, porque nosotros nos tomamos este parqueadero como descontable o deducible. Sería interesante a ver qué nos dice y para generar pues una retroalimentación. Eso es chévere. Nosotros en esta edición estamos haciendo como una mesa de trabajo, como una mesa redonda. Entonces es interesante y a los que no trabajan pues en el sector pues les va dando una aproximación de lo que pasa en la vida real. ¿Listo? Entonces, bien. Profe, pero yo Dime, tengo una pregunta. Es claro que que creo que sí. no me comprendiste la pregunta. No sé. Digamos, ¿a qué era lo que yo me refería? Digamos, en la empresa donde yo trabajo, como los conductores viajan, a ellos les pagan los almuerzos. Sí, Ese, considero yo, ese sí sería deducible, pues porque, pues sí, pues están en carretera y pues tienen que comer.
pero también la gerencia también consume almuerzos. Yo pregunto, digamos, si a mí llega a auditarme la DIAN y los almuerzos de los conductores sí son deducibles, pero los de gerencia no, ¿cierto? Ujú. Entonces yo coger los de gerencia y decirle, ah, no, es que este conductor sí fue, y entonces consumió estas cosas, pero en sí pues eran de gerencia. A eso es lo que yo me refiero. Ah, claro, eso yo no tendría cómo revisarlo, pero ahí yo tengo, o sea, ahí, vean, presten atención, hay una línea bastante delgada, por ejemplo, con el tema de los almuerzos, ¿sí? Porque eso se puede convertir, eh, pues obviamente es un gasto, evidentemente, pero se puede convertir en un beneficio a los trabajadores, ¿sí? Cuando se convierte en un beneficio a los trabajadores, es decir, podría en algún momento llegar a ser parte del salario. Y ahí yo tengo un problema que sería ya un problema laboral, ¿sí? Porque de pronto un trabajador me puede decir, venga, lo que pasa es que los viáticos que son frecuentes, que ahí yo diría el almuerzo de las personas que viajan, los viáticos que son frecuentes o dependiendo del tipo de contrato, si es laboral, pues lo podemos asociar, en algún momento pues empiezan a ser parte del salario y parte de la renta. Entonces en ese orden de ideas, todo el tema de cesantías, interés sobre cesantías aumenta, ¿cierto? Ahora, y vean lo interesante que es abordar estos casos. Yo estaba asesorando una empresa, ellos efectivamente pagaban, una empresa de obras civiles, ellos pagaban los almuerzos por la empresa. Eso que no estamos hablando es de costos y deducciones de renta, ¿sí? Hacían el mercado, ¿sí? Hacían el mercado de todos los trabajadores, hacían un mercado como de 600.000 pesos al mes por cada trabajador y decían, bueno, yo me lo quiero deducir. Yo le decía, o sea, ¿el mercado tiene relación de causabilidad con lo que usted hace? No. ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces vamos a tomar eso como un subsidio de alimentación para que no incremente pues la carga salarial y ustedes como empresa pues no tengan que pagar más salud, más pensión, más cesantías, más vacaciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay una limitante, no puede exceder el 30% del valor del salario. Entonces decían, ¿y entonces qué hacemos? Yo le dije, no, pues, o sea, si ustedes quieren, síganlo pasando por ahí, pero tengan presente que en algún momento, sí, o sea, yo digo, usted debe estar preparado para lo peor siempre, ¿sí? Usted debe estar preparado para lo peor siempre. Por ejemplo, llega alguien y le dice, no, yo es que yo cómo hago para justificar estos ingresos, ¿sí? Yo digo, bueno, pues justifíquelos, pero puede pasar esto, pero puede pasar esto, pero puede pasar esto. Si nos va bien, pues esto. Pero tenga presente, por ejemplo, un cliente que hoy me dijo, necesito justificar unos ingresos. Yo le dije, bueno, pues los justificamos. Entonces yo le dije, ojo, que en la justificación, pues usted está diciendo que obviamente obtuvo más ingresos porque quiere declarar más y quiere conformar un patrimonio bastante alto. Pero esos ingresos que supuestamente usted obtuvo fue de una manera informal, es decir, no fue bajo un contrato laboral, no fue bajo un contrato de prestación de servicios y por ende usted no pagó la seguridad social pues de esos ingresos. Muy seguramente está el riesgo de que la UGPP lo requiera y le diga, usted me debe esto, ¿sí? Por concepto de aportes al sistema más la sanción. Entonces, para contestar la pregunta de Giselle, que creo que acá pues uno se va como expandiendo el tema, entonces eso es lo que puede suceder, ¿sí? Entonces si yo lo puedo justificar, bueno, entonces muéstreme la planilla en la cual se le pagó al trabajador el viaje y qué viaje fue. Entonces empecemos a revisar pues ya el tema, obviamente la DIAN a mí no me va a revisar el tema laboral, porque quien se encarga del tema laboral pues es el Ministerio de Trabajo y quien se encarga del seguimiento de los aportes a los trabajadores pues es la UGPP, ¿sí? Pero si yo no soy coherente con mi información, de pronto al momento de cruzarla, esto me podrá traer consecuencias, ¿sí? O si de pronto un trabajador que dice, no, que es que a él se le paga por concepto de alimentación tanto, entonces dice, ah, bueno, entonces ya me pagaron más del 30%, entonces se convierte en salarial, entonces, ¿dónde están mis cesantías aumentadas? ¿Dónde están mis vacaciones? ¿Dónde están mis primas? Etcétera. No sé si respuesta a la pregunta de Giselle. Sí, 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 profe. Pero tú me das una respuesta y me creas como 50 dudas más. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, entonces vamos continuando. Como pueden ver, pues de este tema van saliendo pues muchas cosas. Entonces, bueno, continuemos. Sobre este tema, este despacho ya se ha pronunciado
mediante diferentes oficios, entre los cuales nos permitimos transcribir apartes de otro concepto que es el 031-234 del 2022 del año 2014. Es decir, ya hemos visto 3 conceptos que han emitido prácticamente lo mismo. ¿Por qué creen que han emitido varios conceptos de lo mismo? Porque hay una ambigüedad bastante grande. ¿Listo? Dice así y lo cito. Ahora bien, en materia de deducciones, en el proceso de depuración del impuesto sobre la renta y complementarios, el artículo 107 indica lo siguiente. Ya vamos directamente al artículo 107. Recordemos que acá estamos hablando de renta porque ya nos decía que nos podríamos tomar como IVA descontable, ¿cierto? Los costos y deducciones. Y cuando hablamos de deducciones, pues vienen asociadas acá a renta. ¿Listo? Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, manifestó estos requisitos que la doctrina ha denominado esenciales y que aparecen expresos en el artículo 107 del Estatuto Tributario son A, la relación de causabilidad, B, la necesidad y C, la proporcionalidad. La relación de causabilidad significa, volvemos al mismo tema, pero bajo otro concepto de otro año. La relación de causabilidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente deban guardar relación causal con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente. Esta relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa, costo o gasto y la actividad que desarrolla el objeto social principal o secundario. Entonces acá yo quiero hacer un paréntesis cuando habla de la presta costo, de la expensa, costo o gasto, obviamente, o sea, eso sí no hay nada que refutar, pues el costo va a ser deducible y va a tener relación de causabilidad o de causalidad. ¿Listo? Ahí sí no hay nada que hacer. El que estamos revisando pues es el gasto. ¿Listo? Entonces, bueno, pero en todo caso, de produce la renta de manera que sin aquella no es posible obtener esta y que en términos de otras áreas del derecho se conoce como un nexo causal o una relación causa-efecto. ¿Listo? Acá ya habla pues de temas ya conceptuales del derecho. Cabe anotar que la renta aquí mencionada por la norma tantas veces nombrada no es lo mismo que ingresos, puesto que tal como se vio en la depuración del sistema ordinario, previsto en el artículo 26 del Estatuto Tributario, los ingresos se obtienen por el solo ejercicio o desarrollo de la actividad empresarial, mientras que las rentas es la parte del ingreso que queda después de restar los costos, renta bruta, y o las deducciones, renta líquida. Es decir, dichos términos contables a una utilidad bruta y operacional del ente económico. Entonces aquí volvemos a lo que hemos venido hablando. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha expresado, entre otros fallos, los siguientes. Para que las expensas necesarias sean deducibles, se requiere que el gasto sea necesario. Volvemos a lo que ya hemos hablado bastante. Esto es normal para producir o facilitar la obtención de la renta bruta y el acostumbrado en la respectiva actividad comercial proporcional. Recordemos que ya habíamos hablado de este proporcional. De acuerdo con la actividad y que exista una relación de causalidad, la cual está referida a la vinculación necesaria entre la actividad productora o la actividad productora de renta, perdón, y el motivo de las expensas, de tal forma que para que se genere aquella deben realizar estas. Se ha subrayado el Consejo de Estado, la sección cuarta, sentenció del 31 de marzo de 1995, expediente 60, magistrada Consuelo Sarrias Olejos. En esta oportunidad expresó lo siguiente, vamos por otro concepto. Para el reconocimiento fiscal de las deducciones se deben cumplir, además de los requisitos de fondo y de forma, los denominados por la doctrina presupuestos esenciales, los cuales constituyen una condición para la aceptación. Ellos son la causalidad necesaria y proporcional y se encuentran consagrados legalmente en el artículo 107 del Estatuto Tributario. La relación causalidad es el vínculo que guardan los gastos realizados en la actividad productora de renta, por la cual deben ser normalmente acostumbrados dentro de una actividad económica. Va que son
antecedentes necesario causa para producir el ingreso, efecto, que se genera en el desarrollo de dicha actividad. Se ha subrayado el Consejo de Estado, la sección cuarta de la sentencia 25 de septiembre de 1998, expediente 9018, ponente de Leo Gómez Leiva. Entonces aquí ya vemos otro concepto, ¿listo? Que va llegando a lo mismo que nosotros venimos hablando. Este concepto yo se los voy a entregar a ustedes, o sea, se los voy a subir allí para que ustedes lo tengan, si lo llegan a necesitar o si lo quieren revisar. Y ahorita vamos a hacer una actividad, o sea, ya ahorita pues el ejercicio no me preocupa, sino que es bueno que nosotros a partir de la normatividad pues vayamos generando unos conceptos y vayamos teniendo claro algunas cosas que de pronto pues uno deja pasar, ¿sí? Que uno deja pasar del por qué hace esto, el por qué hace esto, también es bueno que nosotros tengamos algunos conceptos allí claros. El otro requisito previsto en el artículo 107 del Estatuto Tributario es que las expensas o gastos y por supuesto los costos incurridos sean necesarios y proporcionados con la actividad productora de renta, las cuales deben determinarse con el criterio comercial conforme a lo normalmente acostumbrado en cada actividad. ¿Listo? Si yo digo, por ejemplo, lo que alguien decía, creo, un contador, pues ¿será que el contador se requiere para la actividad de ingreso? Pues depende. ¿Cómo así? Sí, pues depende porque si yo no tengo contador, pues pueden incurrir sanciones y me pueden cerrar. Y si me cierran, pues yo no puedo generar una actividad de renta, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, la necesidad de las expensas indica que las mismas serán las normales requeridas para la comercialización o prestar un servicio. Es decir, que sin ella los bienes o servicios no hubieran quedado listos para la enajenación o prestación del servicio. O más, uno no habría conservado en condiciones de ser comercializadas y que en términos de la ley civil correspondan a las expensas necesarias invertidas a la conservación del bien. Código Civil, artículo 965. Por lo tanto, el citado artículo 107 del Estatuto Tributario no permite que se deduzcan gastos, erogaciones o salidas de recursos que sean suntuarios, innecesarios o superfluos, ¿sí? Es decir, que no se requieran, que no coayuden a producir, comercializar o mantener el bien o el servicio en condiciones de utilización, uso o enajenación. Es decir, que no se requiera incurrir con miras a obtener una posible renta. ¿Listo? Entonces yo podría decir, no, lo que decía Valentina, no, lo que pasa es que, o sea, qué chévere, ¿cierto? Que uno llegue a la empresa y le digan, ve, acá usted tiene un casino, acá le vamos a proporcionar el almuerzo todos los días, usted lo puede adquirir, ta, 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 ta. Entonces, qué chévere uno llegar a estas y depende del contexto, yo podría generar pues un ámbito en el cual yo aumento el ingreso. Por ejemplo, no, yo a todos mis trabajos le doy generando pues esto una política de bienestar al trabajador. Si yo tengo mis trabajadores bien, pues eso tiene una relación directa con mi renta, porque todos quieren vender el producto. Por ejemplo, ¿sí me entienden? Pero vea cómo viene la justificación. ¿Sí? Si yo digo, no, pues yo les doy almuerzo porque quiero o porque hace parte del contrato laboral, entonces ya es un tema bastante diferente. ¿Listo? Por otro lado, la proporcionalidad de expensas, es decir, la magnitud que aquella representa dentro del total de la renta bruta, utilidad bruta, debería medicinalizarse en cada caso de conformidad con la actividad económica que se lleva a cabo, conforme con la costumbre comercial, sobre la costumbre mercantil del artículo 3, que ahora el Código de Comercio expresa lo siguiente. Artículo 3. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no contraríe, manifieste o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniforme y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o lo que surgió, las relaciones que deban regularse por ellas. En efecto, de la costumbre local se tendrá en cuenta la general del país siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el inciso anterior para que este sector, de manera que la rigidez normativa se verá ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen sin perjuicio de la causabilidad y la necesidad que también deben cumplir. Esto hablaba, pues recuerden que este concepto es del año 1995. Para ese entonces, pues estaba la costumbre comercial. Cuando hablamos de la costumbre comercial, es que algo siempre se maneja así en ese mercado o en ese comercio. Entonces, ¿cómo se maneja así? Pues se podría entender como costumbre comercial, como lo cita acá, ¿sí?
Pero pues con relación a esto, como alguien que decía, la costumbre se vuelve ley, ¿sí? Ya no es tan así, en estos tiempos ya no es tan así, lo que no está escrito, pues simplemente no está, ¿listo? A partir, entre otros, de los criterios a los que se ha hecho referencia en el presente escrito, se deberá analizar en cada caso particular el contexto de la actividad económica realizada, la procedencia de cada deducción, que sea procedente. En los anteriores términos se resuelve su solicitud y cordialmente le informaremos que tanto la normatividad en materia tributaria, a manera de cambiar, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse en la página de la DIAN, que ahí fue donde yo encontré el concepto. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué dudas tenemos hasta acá? Voy a dejar de compartir porque este concepto se los voy a subir ya a la página, ¿sí? A la página de la universidad y voy a crear un foro para que participemos y vayamos sacando otra notica ahí, ¿listo? Y ya ahorita en un momento pues vamos continuando con el ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, dudas, inquietudes. Iniciar acá, corte 3. Ay, sí, profe. ¿Me recuerdas nuevamente la actividad, profe? Claro que sí, yo les voy a subir pues este documento para que ustedes pues lo tengan como consulta, si lo quieren o si desean tenerlo allí. Y les voy a crear una preguntita en el foro, ya denme un segundito y con eso vamos sacando pues otra nota, ¿listo? Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, entonces regálenme un segundo mientras que creo la actividad y ya la socializamos de una vez si alcanzamos. Entonces voy a subir un archivo que allí voy a subir el concepto. Entonces, concepto. Entonces aquí, concepto. Y este no es el único concepto que ha emitido o que emite la DIAN. 15378. O sea, la DIAN emite conceptos que ustedes no se imaginan, ¿listo? Sino que, pues esto es un tema, pues como ustedes lo pueden ver, de tiempo y de interpretación, ¿sí? Y acá es donde vienen de pronto algunos aspectos o algunos plus que tienen pues los tributaristas, que tenemos los tributaristas. Es que ya, por ejemplo, vamos a la fija con relación a alguna norma o algo o alguna particularidad donde la DIAN me quiera requerir, ¿sí? Si yo tengo clara la norma, es más, y si, por ejemplo, si existiera un concepto con relación a los almuerzos, ¿sí? Por ejemplo, lo que preguntaba Giselle, y yo tengo el concepto listo, ¿sí? Puedo poner un ejemplo, un concepto que haya metido la DIAN, que los almuerzos a los trabajadores se consideran que tienen relación de causabilidad, por lo tanto se podrán tomar como deducción del impuesto de renta y complementarios. Y resulta que la DIAN lo emitió, pero el fiscalizador no lo sabe. Entonces yo le muestro, acá está el concepto, ya ahí, mejor dicho, más desarmado el fiscalizador, ¿para dónde? Pero pues lo que pasa es que lo que yo les digo, bueno, ya les voy a crear el foro. El foro se llama Concepto DIAN. Concepto DIAN. De acuerdo. Voy a escribir acá y ya se los coloco. De acuerdo al tema visto hoy en clase, indique, esto está muy sencillo, indique qué quiere decir, no, indique los requisitos que debe tener un gasto para poder tomar como deducción. Entonces espérenme un momentico, mientras que ya le voy a dar clic en enviar.
Entonces, bueno, por favor, vayan dando respuesta. Ya está ahí el concepto, si ya alguno lo quiere descargar, está en la semana 14. Y el foro, para que vayamos sacando notas, también está en la semana 14. Entonces, por favor, vayan interviniendo ahí y, eh, y yo voy a dar un momento para que ustedes vayan interviniendo y ya miramos la retroalimentación, ¿vale? Profe, qué pena contigo. Dime. Profe, es que no comprendo muy bien la pregunta. ¿Cómo así que quiere los requisitos? Ah, bueno, ¿qué requisitos se requieren? Perdón.
¿Qué requisitos se requieren que debe tener me imagino que debe ser gasto? Sí. Venga, a ver cómo me quedó escrito. Qué vergüenza. Yo leyendo y yo no entendía. Pero tranquilo, profe, yo sí le entendí. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, es que a veces escribo como pienso, no mentiras. Más bien, sí, es que quedó. Es que iba a escribir una cosa y después escribir la otra. Indique cuáles requisitos. Debe tener un gasto, no un gasto, para poder, listo. Ahí ya que ahora sí bien. Listo, por aquí ya nos están escribiendo. Les voy a dar unos minuticos más para que lo puedan desarrollar y ya empezamos a socializar.
profe? Casi no puedo activar el micrófono. Cuéntame. Profe, es que le quería hacer una consulta así pequeñita. Claro que sí. Es que tengo una duda. Los pagos por indemnizaciones laborales, o sea, por despidos injustificados, ¿tienen retención en la fuente? Pues sí, sí, sí. Lo que pasa es que recordemos que para la base, es que estaba recordando, recordemos que existen dos procedimientos para hallar la retención en la fuente bajo salarios. Pues el procedimiento 1 y el 2. Ah, sí, eso sí, es que tenía, o sea, sí toca hacerle como una Sí, porque es depuración, que ¿sí? mira que en el procedimiento 1 uno tiene, básicamente para hallar la retención en la fuente, uno tiene que depurar la renta también. Entonces uno toma el ingreso, ¿sí? Por ejemplo, algunos bonos y las indemnizaciones para hallar el ingreso bruto. Entonces, Ah, sí. no, es que lo digo porque yo tengo, o sea, es que yo hice hoy una liquidación de un empleado y tuve que hacerle una indemnización porque trabajó casi 22 años en la empresa, ¿sí? Sí. Y la indemnización sale por 37 millones. Entonces yo lo que tengo la duda es si a esos 37 millones yo le debo hacer un No, sí, descuento. sí. Sí se hace con plena Y seguridad, ah, porque yo ahorita que me acuerdo, ya sí, o sea, primero estaba recordando eso, que fue lo que el tema, para depurar la renta se tiene que tener en cuenta sí, eso las sí. indemnizaciones. Y lo otro, ya Ah, para que estés más tranquila, resulta que el año pasado yo hice una devolución en renta de unas personas que efectivamente también trabajaron mucho en Alpina, y por esa indemnización les practicaron una retención bastante alta. La retención fue casi de 11 millones de pesos. Entonces, eso fue sí, lo que dio lugar a las devoluciones de renta de ellos. de Entonces, sí, renta. sí, Ah, ya. Ah, listo. listo, listo. Más sin embargo, si quieres, si tienes alguna duda, pues me cuentas y revisamos como tal ya el tema conceptual con relación a, Sí. ese, creo que si no estoy mal, es el artículo 83 del Estatuto Tributario, donde habla de la retención en la fuente por concepto Es que yo de alcancé, yo salarios. busqué hoy algo, pero como que decía en un lado que el 20% sí tenía tantos ingresos, pero pues como que no sé, no me quedó como claro eso. Lo que sucede es que si las indemnizaciones por concepto de, por ejemplo, una indemnización por salud, es decir, por un tema que se le pagó al trabajador por un tema laboral, por un accidente laboral, por ejemplo, esas sí son exentas de retenciones y no hacen parte del salario. Ah, ok. ¿Listo? Así que me corchan. Bueno, entonces, bueno, muchachos, por hoy vamos a dejar hasta acá. Entonces ya les voy a activar el seguimiento para que pues ustedes porfa me colaboren con el seguimiento y dentro de 8 días pues rápidamente vamos a ver pues vamos a revisar, perdón, el tema del foro rápidamente dentro de 8 días y continuamos con nuestro ejercicio ¿qué? Para que pues lo podamos terminar y hacerlo bajo el régimen simple, ¿sí? Sino que hay cosas que a mí pues, o hay aspectos que a mí me parece pues importante tocar teniendo en cuenta pues la materia que estamos viendo, planeación tributaria, y más aún pues si hay duda, que era lo que pues hemos venido hablando pues en esta sesión. Entonces pues es chévere porque ahí uno dice, o sea, o los muchachos que les pasa, ¿será que el profe tiene razón o será que no? Revisemos la norma, preguntemos, indaguemos, que eso es el objetivo. Lo que yo les decía, muchas veces pues con el tema acá contable, normativo, pues sucede esto. ¿Listo, chicos? Entonces, pues muchachos, muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por las preguntas. Los que no pudieron hacer preguntas, pues muchas gracias por la atención y nos vemos dentro de 8 días, muchachos, ¿vale? Que pasen buena noche. Profe, Sí, señor. tu merced al fin no Ah, las alcanza notas, a qué vergüenza, compartirnos lo de las notas. qué Ojo con eso, profe. vergüenza. ¿Cómo El profe hacemos? dijo que las iba a enviarle a cada uno Sí, yo las iba a enviar y no las envió. y no las envié exactamente. Suéltela, profe, suéltela así.
Suéltale al No, hilo el 5. no, Excelente, excelente. no. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir un favor que en estos momentos me escriban por mi WhatsApp el nombre y yo les voy indicando pues las notas que les quedaron, ¿sí? Ok. Y ya pues con relación a si alguno de ustedes pues tiene alguna duda con la nota, pues ya lo revisamos puntualmente, ¿vale? Entonces, por favor, escríbanme al Profe, WhatsApp gracias. y yo ya ahorita les doy respuesta, ¿sí? Es que a algunos no les gusta que les dé la nota en público, entonces yo se las doy mejor por acá, por el chat, ¿vale? Entonces, por favor, me van escribiendo. Yo creo que todos tienen mi número, me van diciendo, profe, mi nombre es tal, por favor, entrégueme la nota y yo se las entrego por acá, ¿vale? Ya le Listo, escribí, profe. listo. Entonces ya les voy a empezar a responder, muchachos. Muchas gracias, que pasen buena noche y que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Un profe. gusto, Hasta feliz luego. noche, que descansen.